Bienvenidos a Radio Ichenecamu, como todos los días miércoles que tenemos cosas importantes que comentar, pues es de mi agrado y mi más grata satisfacción comunicarles que ya habíamos comentado el hecho de tendríamos una visita de un embajador de los mares de la Escuela Armada de México, y sobre todo el día de hoy está para platicarnos de ello el ingeniero Fernando Hoyos, administrador portuario del puerto integral de Cabo San Lucas, al cual le doy la bienvenida. No, gracias Charlie, muchas gracias. Es un gusto poder regresar a este medio, este importante medio veraz y oportuno y siempre atento de la buena noticia, de las noticias que generan, de las noticias productivas. Gracias, es un placer y un saludo con gusto a todos los radioescuchas y seguidores de este medio. Para mí resulta un verdadero placer hoy poder estar con ustedes dando noticias de lo que es el desarrollo turístico en el tiempo pospandemia. Y por igual, como bien lo citas, Carlos, comentarles y dar aquí a conocer las particularidades del arribo del buque escuela tipo velero Cuauhtémoc Bravo Eco 01, propiedad, como bien lo citas, de la Secretaría de Marina Armada de México, y que con motivo del bicentenario de la independencia vamos a tener la honrosa visita de este buque a nuestro puerto en su viaje de travesía 2021. El puerto de Cabo San Lucas, junto con otros puertos de la República, principalmente en la zona costera del Pacífico mexicano, se complacerá con esta importante visita, y me gusta el término que le has dado, el embajador de los mares. Gracias Charlie, gracias a tu público, gracias a todos ustedes, los saludo con gusto, deseo que todos estén con salud, ustedes, sus familias, resistan, que se vienen buenos números y buenas cifras y buenos tiempos. Así es, yo creo que lo más importante en esta parte que viene a considerar es el hecho de poder generar cosas bastante positivas. Sabemos que esta pandemia ha probado a los gobiernos, a la sociedad, a las comunidades, comercios, a todo lo que integralmente reúne una población. Y pues bueno, dentro de ello creo que vislumbra y es un faro, yo creo, de luz, de esperanza, el hecho de la visita del buque Cuauhtémoc, dado pues la importancia y la relevancia que tiene, sobre todo que viene al puerto, considero yo, y posiblemente peque de orgulloso, el puerto más importante de la República Mexicana, ¿no? Obviamente sabemos que hay un muy buen puerto en Cancún, en Quintana Roo, en diferentes lados, pero creo que el más interesante es en donde vivimos, que es el puerto de Los Cabos. Y pues bueno, ¿quién mejor que nos pueda traer este tipo de información que el ingeniero Fernando Hoyos? Y sobre todo que pues yo creo que tenemos la esperanza que pronto se reanude la actividad internacional, ¿no? Sí. Del arribo de cruceros. Y pues bueno, el embajador, porque platícanos las rutas más o menos que tiene el buque Cuauhtémoc, ingeniero Fernando. Sí, quiero acotar mencionando que, como bien lo citas, hay un dicho en la agricultura que se llama, o se cita, no hay mejor cosecha que la que se tiene en bodega, ¿no? Y creo que nos sentimos todos muy orgullosos de ser parte de la dinámica productiva, de la sinergia que nos exige el puerto de Cabo San Lucas, porque somos un polo económico, somos una bisagra económica para las posibilidades y para el entorno productivo local, regional y nacional. La región de Los Cabos, el mismo estado de Baja California Sur, ha sido engrane importante en nuestra actividad turística. Existen otros centros integralmente planeados para en materia de turismo,
Pero en el caso de Los Cabos, específicamente en el puerto de Cabo San Lucas, me remonto al decreto que hiciera el entonces presidente Luis Echeverría, donde cita el establecimiento de la ciudad puerto turística Cabo San Lucas, posterior al decreto de 1973, donde se declara la zona natural protegida Cabo San Lucas. Y entonces se sientan las bases de lo que hoy conocemos como desarrollo sostenible, que es el hecho de mantener en adecuado balance los aspectos económicos, sociales, culturales, pero también los de cuidado al medio ambiente y en este caso a los ecosistemas marinos. El puerto de Cabo San Lucas entonces nace como una iniciativa innovadora para poder establecer no solo una ciudad, sino un entorno productivo. Ya estábamos en los ojos del mundo y sucede entonces en la historia que el puerto empieza a combinarse con otros sectores, turismo náutico, el turismo terrestre, el turismo aéreo, la conectividad aérea, la conectividad interoceánica. Y bueno, hoy somos lo que somos. Yo a veces menciono que Los Cabos ya puede ser una marca, vaya, o sea, somos nosotros un distintivo en donde en plena pandemia nos damos cuenta, en cifras recientes, que hay ingresos superiores a los 8,000 turistas por vía aeroportuaria, en plena pandemia. Y esto nos habla del prestigio, la preferencia y el buen trabajo que hemos realizado todos los sectores productivos que le abonamos al turismo. Hoy quisiera, sí, efectivamente hablar de esta importante visita. Somos un puerto que más allá del privilegio de poder obtener el aval para recibir al buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México, esto simboliza para nosotros, para la institución que dignamente y me honra dirigir, que es la Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas, perteneciente al Fondo Nacional de Fomento del Turismo, simboliza, en primer lugar, orgullo nacional. El buque es un ícono. El buque es sinónimo de distinción, es sinónimo de lo que es México. El buque tiene historia. Personalmente he estado 2 veces a bordo de visita, una en el puerto de Tampico, Tamaulipas, y otra en el puerto de Veracruz, en Veracruz. Y uno se llena y se carga de esa energía, de ese resultado de la cultura mexicana. Muchos pensamos que, por ejemplo, la independencia de México solo ocurrió en tierra. No, hay eventos que ocurrieron en el mar. Quiero precisarlo mejor en el lenguaje marítimo, en la mar, por el enamoramiento que tiene el marino por el mar. En segundo contexto, nos simboliza el valor cívico. Quiero expresar mi emoción al poder sentir el pabellón nacional ondeado a ras de superficie del mar. Es una experiencia que yo les recomiendo, no se la pierdan. Pero sobre todo también en este tiempo de pandemia, no olviden que debemos de conservar la sana distancia, conservar las medidas de salud, las medidas preventivas de salud es importante. Y si tienen la oportunidad, observen al buque. Tan solo observar el buque, el pabellón nacional, es motivo de calidad cívica. Nuestro país se distingue por ser respetuoso de la historia. Y en este año del Bicentenario, con múltiples actividades a nivel nacional, se celebrarán múltiples eventos. El tercer motivo que nos llena de orgullo es la esperanza. Es una oportunidad, es una consideración de tener este buque en nuestro puerto, en donde nos alienta a salir adelante en la adversidad. Recordemos que ninguna mar en calma hizo al buen marino. Por lo tanto, afrontar las adversidades, tener la resiliencia, nos va a hacer a todos nosotros parte de una nueva historia. Debemos de cuidarnos, debemos de resistir, y que esta visita del embajador de los mares, del buque escuela Cuauhtémoc, nos sirva como aliento para seguir adelante, siendo productivos y siendo comprometidos con nuestro país y la sociedad. Esta visita se tiene contemplada para las fechas del 11 al 14 de abril próximos. Aún no tenemos la relación de actividades, sí les pedimos de favor
que estén atentos a las medidas de salud que seguramente se van a emitir, estén atentos a los lineamientos, a las restricciones o indicaciones que nos den las autoridades competentes, tanto las marítimas como las portuarias, pero sí que vivan la experiencia, siéntanse orgullosos. Es la primera vez que el buque escuela de la Armada de México selecciona en su travesía al puerto de Cabo San Lucas. Partiendo de Acapulco, seremos nosotros el primer puerto que reciba a este buque. Nos llena de mucho orgullo. La capacidad total de personas a bordo comprende 187 tripulantes y 90 guardiamarinas. Y esto nos lleva a pensar que son almas que están buscando una esperanza para mantener y proteger la soberanía nacional. Nos debe de llenar de orgullo. En lo personal, a mí me complace ser parte de este proyecto. Es una logística operacional portuaria importante. Es la primera visita en toda la historia del puerto de Cabo San Lucas. Y esto nos llena de mucho orgullo en el buen sentido de la palabra. Dentro de las actividades que hoy podemos mencionar, que ya estamos en acción, es precisamente los servicios que se le van a realizar al buque dentro de su estadía, pero más allá de esto, el sentirnos complacidos porque esto nos pone a los ojos del mundo. Se viene una época post-pandemia, como lo refería al inicio del programa, en donde tenemos que estar preparados. En algún momento nos preparamos para recibir la pandemia. Hoy estamos viviendo la etapa de pandemia. Y tiene que venir un momento en donde tenemos que planificar como sociedad y gobierno las actividades del efecto post-pandemia. ¿Cómo va a ser este retorno? Y cómo y qué tan preparados estamos para enfrentar este retorno del turismo. Es hasta el momento, Carlos, la información que tenemos en lo general, y en lo personal a mí me complace mucho poder ser parte de la nueva historia del puerto de Cabo San Lucas. Creo que es bastante interesante el hecho de que este buque nos pueda visitar. Recordemos que muchas veces no tenemos la oportunidad de tener ese o de conocer. Podemos a veces saberlo por videos, por documentales, pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo vívido, sobre todo desde el 11 al 14 de abril, donde el embajador no simplemente es por el hecho de ondear la bandera mexicana en puertos internacionales, sino que llevan una pequeña muestra desde bailes folclóricos, la cuestión de la gastronomía y el convivio, donde creo que enaltece y da el vestigio de que el mexicano le agrada demostrar la cultura que tiene, le agrada compartir con diferentes personas de diferentes países, el mostrar que lo que enriquece a México fuera de las cuestiones económicas y naturales, también es una cultura intrínseca en cada uno de nosotros, y que el buque escuela pues lo reviste, ¿no? Y dinos, ¿cómo fue el hecho de poder traerlo? Comentas algo del aniversario, sí, de la independencia, pero dime cómo fue el poderlos traer directamente el buque Cuauhtémoc. Bien, es un proceso de gestión, no es nada sencillo. Obviamente el itinerario, la organización y todas las actividades de la travesía recaen en la Secretaría de Marina. Desde el año pasado fuimos interesados como puerto en poder realizar el recale, como se dice, o bien la recepción de este buque. Todavía en el efecto en el efecto anterior a la pandemia, cuando todavía no teníamos conocimiento del impacto que esto iba a tener, pensábamos ser un puerto de paso o bien un puerto provisional dentro de la travesía a nivel mundial. Este buque, cabe hacer mención, su travesía original es la circunnavegación al mundo. En esta ocasión, por efecto de la pandemia, por efecto de la prevención y el riesgo de transmisión de la enfermedad infectocontagiosa COVID-19, aunado a que es el año del bicentenario de la independencia de México, entonces pretendemos, en conjunto los puertos de México, de la costa del Pacífico mexicano, poder recibir y que los muchachos, los cadetes,
puedan vivir la experiencia de navegar en los mares mexicanos y recibirlos tal vez con mayor fervor, porque somos nosotros, es nuestra sangre navegando. Y de ahí surge el proyecto y el plan del cómo sí poder hacer todo este tipo de trabajos para que el buque escuela enaltezca el orgullo y el prestigio del Puerto Cabo San Lucas. Sin lugar a dudas, esto, más allá de ser una noticia nacional e internacional, será un motivo más para que nuestros visitantes nacionales y extranjeros vivan esa experiencia. Es la primera vez que viene el buque escuela al Puerto de Cabo San Lucas. Nos enorgullece, nos establece el reto de poder hacer grandes cosas, nos da el aliento de la esperanza, como lo he mencionado, porque todo esto suma y abona al valor cívico en el medio marítimo y portuario que caracteriza a México. Sin duda es parte de la identidad, honrosa identidad que tenemos y que hacemos propia. Eso debe de quedar siempre muy claro. Hoy vivimos creo yo, en mi forma muy particular de ver, un reforzamiento de la integridad, de la pasión, del servicio que son todas las Fuerzas Armadas. Hoy estamos poniéndolos a prueba en construcción, enfermería, estamos poniéndolos a prueba en cuestiones de defensa, estamos poniéndolos a prueba en el cuidado de lo que es el territorio nacional. Y este gran impulso, creo yo, es muy meritorio para posiblemente, yo creo, una de las fuerzas que siempre han tenido la honradez, la civilidad y la integración de la identidad como parte importante en cada uno de los cadetes y soldados y activos que están trabajando en nuestras fuerzas. ¿Tú qué piensas al respecto? Bien, y nuestras Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire son un sinónimo de valentía, sí, pero también son sinónimo de solidaridad con la ciudadanía. Recordemos que nuestro ejército, nuestra Fuerza Armada, nuestra Fuerza Naval, nuestra Fuerza Aérea se caracteriza por ser solidarios y por ser los primeros en respuesta con los planes de desastre natural o el DN3 o el Plan Marina. Somos de los pocos ejércitos a nivel mundial que contempla una respuesta civil desde el punto de vista militar o naval. Tenemos buques de desembarque anfibio, tenemos fuerza aérea, tenemos artillería, sí, tenemos infantería, sí, pero también tenemos personal enlistado en las Fuerzas Armadas de ayuda a la población. Recordemos el año del 2014, el apoyo y la respuesta inmediata que nos dieron las Fuerzas Armadas para mantener la paz pública. Somos un país privilegiado por tener este tipo de Fuerzas Armadas, en lo específico la Armada de México. Se ha caracterizado aquí en el puerto de Cabo San Lucas por ser los pioneros en desarrollar el puerto. Y no lo digo sin sustento. La primera draga, la Todos Santos y la Llavaros fueron los equipos de superficie que realizaron las adecuaciones y las delimitaciones del recinto portuario de Cabo San Lucas en 1974. Entonces, la Armada de México y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo han ido de la mano, en el caso del puerto de Cabo San Lucas, para el desarrollo de este polo económico importante. Hoy reconocemos que todos los esfuerzos del pasado rinden fruto en el presente y nos alientan a todos a hacer del puerto de Cabo San Lucas un polo económico potente y preponderante en materia de turismo. Quiero citar muy brevemente un buen trabajo y primero quiero citarlo, referenciarlo, en cifras recientes de una investigación que hiciera el Consejo Consultivo de Turismo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Esto perteneciente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, es un consejo que pertenece a este instituto, a esta organización. Nos mencionan datos muy importantes. Por ejemplo, que el impacto económico que se ha tenido
a nivel mundial en materia turística no es solamente único de México. El impacto económico ha sido a nivel mundial. Quiero darles a conocer que dentro de los países más dependientes del turismo, en cifras recientes, meramente recientes, México, de su Producto Interno Bruto, destina o considera el 15.5% de este valor productivo. Y esto nos lleva a pensar que es un amplio margen de consideración en donde la actividad económica es vital. Y en el caso, por ejemplo, de Cabo San Lucas, me atrevo a decir que ya en lo local, el 80% de las actividades económicas se da en relación al turismo. El resto estará en el comercio, en las actividades productivas, en los conexos, servicios conexos para lo que es el comercio, pero el 80% se dan en actividades meramente turísticas. No tenemos una industria propiamente de transformación, y esto nos obliga a replantear qué necesitamos hacer en la etapa post-pandemia. Y no hay otra cosa que hacer más que, primero, autoanalizarnos, saber cuáles son los procesos y procedimientos productivos de cada sector, qué es lo que es necesario mejorar, qué podemos optimizar y qué es necesario reinventar. Pongo un ejemplo: España, su Producto Interno Bruto representa el 14.3%, Italia el 13%, y esto nos lleva a pensar que México entonces es un país que es rico en cuanto a la exportación de experiencias. Si lo queremos ver así, de esta manera, es rico en exportación de experiencias. Nosotros aportamos al mundo experiencias de por vida. Así es. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para saludar a nuestros viewers. Sobre todo hay más, ¿verdad? Pero por ahí unos que nos están dejando buenos comentarios. Está Ileana Vargas, licenciado Aarón Olachea Jr. Licenciado Aarón, saludos ahí a la consultoría de abogacía. Pronto vamos a estar por ahí. El profe Marco González, que nos está viendo también. Arturo Varela Michel, Arturito, cuídate mucho. María Bundis, gracias por estarnos viendo. Ángel Santamaría, y fíjate que Ángel nos pasa un dato bastante interesante, Sí. que dice: es el segundo buque de la Armada de México que lleva el nombre de Cuauhtémoc. El anterior fue el destructor Cuauhtémoc E-01, un barco de clase Fletcher, botado en mayo de 1942, que sirvió en la Armada estadounidense con el nombre de USS Harrison DD 573 y fue adquirido por la Armada de México el 19 de agosto de 1970, el cual fue finalmente retirado de servicio en 1982. Oh, mira, buen dato. Bueno, Gracias, bastante Ángel. buen dato, muchísimas gracias. David Ave nos está viendo, y por ahí Naim Gitani, gracias también. Ahí el café, muy bueno. Buenísimo, no, qué esperemos bárbaro, ha pronto sido tener despierto. alguna prueba, ¿verdad? Pero muy bien, saludos y muchísimas gracias a todos ustedes. Y sobre todo la parte que considero y que comentas perfectamente y que incluso lo hemos platicado en anteriores programas, el Sí. hecho de que tenemos una carga bastante profunda con lo que es el turismo, como una actividad principal o preponderante en nuestro estado, y que creo que solamente con hombres que tienen luz, que tienen capacidad, conciencia y de alguna manera una visión amplia, Sí. podamos generar otras actividades complementarias para que no nos pase lo de esta pandemia, que en esta pandemia hemos sufrido la mayoría de la economía del estado, y creo yo que tenemos mucho que explotar. El turismo es un gran aliado del estado. Sí. Creo que considero que es una parte importante de la base de la columna económica de Baja California Sur, y esta es la parte importante. Esto creo que yo siento el hecho de poder estar en este tema que viene de mucho algidez política, ver la gente que tiene visión,
Tenemos ya que ver eso, dado que este estado no se puede permitir más tanta codependencia a alguna cosa, aunque sea muy buena, pero debe Sí. tener otro panorama más amplio, ¿no crees tú? Considero, Carlos, muy acertado tu punto de vista. El sector turístico no es cosa menos. El sector turístico sabemos que aporta dividendos muy importantes. La captación de divisas es principal, es preponderante en la economía regional y nacional. Citabas al principio el puerto de Cozumel en Quintana Roo. Bueno, muchos no imaginábamos que el puerto más productivo en materia de cruceros es Cozumel precisamente. Cozumel y Bahamas es home port. Claro. Fort Lauderdale en Estados Unidos, en Florida, también, porque forman parte de la ruta del Caribe y el Atlántico. Y la recepción en Cozumel es importante, son más de 1.200 cruceros al año. Para que se den una idea, Cabo San Lucas está promediando entre 220 y bueno, tuvimos un evento de 490 cruceros en una época. Fue un caso excepcional, pero bueno, sucedió. Hoy estamos, por cierto, hablando de esperanza, hablando de los buenos datos. Estamos en constante comunicación con las líneas navieras, porque si bien somos un destino privilegiado y seleccionado por el turismo internacional y el turismo nacional, que por cierto ya hay turismo nacional altamente presente en nuestro destino. Recientemente leí en medios que tuvimos una recepción de más de 8,000 turistas por vía aeroportuaria. Bueno, si esto es así, y en los conteos que tenemos en el recinto portuario de visitas que van entre los 1.800 y los 2.500 conteos de personas en los andadores perimetrales a la dársena, que son 2.5 kilómetros lineales, tenemos que en una semana hay 20,000 visitas aproximadamente. Esto nos simboliza a una temporada baja al 10 o al 15% en tiempos previos a la pandemia por COVID-19. Realmente no estamos tan mal. Claro. Si nos comparamos con otros destinos u otros puertos, entonces vamos a poder observar las cifras. Hay puertos que están recibiendo 500 pasajeros, 700 pasajeros vía aeroportuaria, y estos visitantes acuden a las zonas portuarias para realizar alguna actividad de turismo náutico. Somos entonces un destino privilegiado. Y esto nos lleva a pensar en materia turística lo siguiente que les quiero plantear. Hemos escuchado acerca de las medidas preventivas de la pandemia. Hemos escuchado de protocolos de salud. Pero es momento de que todo el sector turístico comience a pensar en las futuras restricciones post pandemia. ¿Cómo va a ser el retorno? Es momento de pensarlo a futuro, de planear a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuándo se puede dar? Yo les diría una fecha. Es altamente probable que en junio podamos recibir al primer crucero. No lo quiero asegurar, pero estamos en negociaciones con las líneas navieras, principalmente con Royal Caribbean International. Posiblemente en junio se dé el primer arribo. Obviamente va a ser a prueba, pero con turismo. ¿Sí? Grandes buques van a ser desplegados en los puertos que tengan mayor calado. Por fortuna, Cabo San Lucas tiene el suficiente calado para recibir buques arriba de 110,000 toneladas de arqueo bruto, equivalentes en movilización de pasajeros a más de 5,000, 6,000 u 8,000 pasajeros. Vamos a ser un puerto también seleccionado y privilegiado. Tal vez en noviembre tengamos la segunda línea naviera arribando al destino, pero bien, es momento hoy de pensar, antes de la temporada de huracanes, por cierto, que inicia aquí en el Pacífico Mexicano el 15 de mayo, es necesario pensar en qué restricciones vamos a enfrentar a futuro. Hemos hablado de la resiliencia, Carlos, hemos hablado de las medidas de restricción, hemos hablado de la vacunación, hemos hablado de las pruebas, tanto de antígeno como de PCR, hemos hablado de muchos temas que se dan en este presente. Pero ahora, ¿qué es lo que viene a futuro? ¿Habrá o no habrá restricciones? Seguramente va a haber restricciones. Ya lo vemos con el aforo. Pero ¿qué otras restricciones va a haber de higiene y esterilización de las áreas? O de conservación de la salud del personal que atiende ya sea el turismo náutico o alguna de las actividades de turismo en tierra. El segundo punto es la reapertura. ¿Cuándo y en qué condiciones se va a dar la reapertura? La normalidad o la nueva normalidad, ¿cómo se va a dar? Así es. En tercer punto, el relanzamiento. Ojo con esto.
ya es momento de pensar cómo posicionarnos en el mercado. Porque lo que servía antes de la pandemia seguramente no nos va a servir después de la pandemia. Así es. Y es momento de pensar en redes sociales, sí, ya lo veníamos haciendo, ya teníamos algunas páginas en alguna de las redes sociales, pero es momento de pensar en qué otros aspectos podemos utilizar de la informática y de las telecomunicaciones. Algunos países a nivel mundial ya están operando 5G, y esto es importante. México va en esa vía, pero ¿qué podemos hacer nosotros para reinventarnos? ¿Qué podemos hacer para ser primeros en el mercado nacional e internacional? Ya estamos siendo elegidos. ¿Por qué? Porque notan que el puerto de Cabo San Lucas y la región, y asimismo el estado de Baja California Sur, ha sido serio y comprometido con las medidas para el cuidado de la salud. Y aquí aprovecho para agradecer a todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, porque es un logro de todos, y asimismo de la sociedad, por su compromiso y el ahínco que le ponen en cada prestación de servicios. El cuarto aspecto es la reactivación. Ya hablamos de reapertura, relanzamiento y reactivación. ¿Cómo nos vamos a poder reactivar? ¿Qué empresas sobrevivieron económicamente? ¿Cómo sobrevivieron? Y por último, la regularización de cada una de estas de estos aspectos en los giros que tengamos. ¿Cómo va a ser el futuro para poder prevenir la transmisión de un riesgo de enfermedades infectocontagiosas? Creo que volvemos al punto de origen. La ciudad Puerto Cabo San Lucas debe de estar escuchando las próximas como las actuales autoridades en saber cuál va a ser el protocolo de activación económica para lo que viene. Antes de cualquier otra cosa, estar pensando, estar estableciendo métodos para reaperturar económicamente no solo el puerto, el destino en su globalidad. Así es. Porque eso nos afecta a todos. Y ese es el interés que debe tener en la mayoría de los ciudadanos. Y un aspecto importante, Carlos. Hoy no sabemos con exactitud si los protocolos nacionales van a ser compatibles con los protocolos internacionales. Es momento de escuchar, de saber qué están haciendo en otros países, en otras regiones, para nosotros podernos adaptar a esos procedimientos, a esos estándares internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? El reglamento de sanidad internacional, más los reglamentos regionales, estatales, municipales y locales, más las intervenciones que uno pueda hacer, más lo que uno implemente con sus protocolos y procedimientos, va a ser prioritario para poder ofrecer un entorno seguro y una experiencia agradable al turismo. Hoy, la prevención y el cuidado de la salud va a ser factor importante de venta, ¿eh? Claro, completamente. Y el hecho también de generar la hospitalidad, porque en torno a esto, el hecho del turismo, el hecho de ser fraternos, hospitalarios, Sí. eso va a incentivar que el turismo venga y exista en el puerto una reconciliación económica en todos los sectores, porque hasta ahí influenciaría esta situación. Y creo yo que el buque Cuauhtémoc, el hecho de venir, de ponernos a prueba en pequeñito, es lo más idóneo que podríamos generar y aprender de la actividad, ser hospitalarios con ellos, ser fraternos, recibirlos como, pues yo entiendo como una visita que alienta el deseo de mejorar económicamente todo el destino de Baja California Sur, porque se va a ver impactado no solamente en el puerto, en todo el territorio. Ahí deben estar clave observando quiénes son las cabezas inteligentes de los nuevos autoridades o posibles autoridades y actuales que estén trabajando por el bien de los ciudadanos de Baja California Sur. Es tiempo de la unidad, de la unidad nacional.
de la unidad como país. El país tiene un nombre que a mí me agrada mucho cuando me refiero en lo formal. Quiero mucho a México, Estados Unidos mexicanos, y unidos debemos de estar. El arribo del buque escuela simboliza, entre otras cosas, la unidad nacional. El hecho de recordar que los mares son la primera frontera hacia el mundo. Así es. ¿Sí? Los mares también representan el territorio nacional y son eje también productivo. Es un recordatorio para todos nosotros que hay algo más allá de las costas, nuestros mares y lo que no podemos ver debajo del mar, ¿no? El fondo marino. Bien lo dices, ¿no? Eje y fuente de riqueza. Es correcto. Sí, recientemente se hizo una publicación de nuevos recursos prospectivos de petróleo, minerales en el fondo marino, alta productividad pesquera, y esto también es sinónimo de lo bien que la ciudadanía y la sociedad está haciendo por ser más productivos, por ser una sociedad más justa, sí, pero también más productiva desde el seno tanto de la familia como del sector productivo en todos los aspectos. El turismo, en lo especial el turismo, es una de las actividades más importantes, extendidas y prometedoras para el bienestar de todos los mexicanos. Es una oportunidad en donde, si lo comparamos contra otros sectores de producción, el turismo presenta índices de costos de operación menor, porque no precisamente se tiene una industria o no se tiene un activo fijo en manufactura, por ejemplo. Sí reconozco la infraestructura hotelera, por ejemplo, sí reconozco la infraestructura de los complejos turísticos y de esparcimiento social, pero aún así las ganancias son elevadas. Entonces somos un destino privilegiado. El hecho de que de una manera, no sé si Charlie estás de acuerdo conmigo, gratuita, este arribo nos ponga en los ojos del mundo, creo yo que debemos de cuantificarlo en el seguimiento a las cifras, porque vamos a ser protagonistas a nivel mundial de tantos likes que me espero, de que nuestros turistas nacionales y los turistas internacionales observen este arribo, observen la estadía, la dinámica que espero la pandemia nos permita poder tener visitas guiadas, espero, no con esto me estoy adelantando a lo que es, no sé, no hemos recibido indicaciones de los mandos superiores, pero tan solo tener al buque y la presencia, eso nos coloca ante los ojos del mundo. Para mí es un honor, es un orgullo del bueno poder tener y haber logrado esta visita. Es por el bien de todos, es por el bien de Baja California Sur y del puerto de Cabo San Lucas. Disfrútenlo mucho y de verdad, Charlie, no hay que desaprovechar la ocasión para estar en las horas del arribo, ¿no? No, claro que no, con gusto por ahí, si nos dan chance de colarnos, estaremos por ahí. Y sobre todo, lo más importante, usted tiene la información de mano, la información directa, información confirmada. Tenemos este importante evento. El puerto de Los Cabos, bajo esta administración, ha tenido la buena oportunidad de medirse a nivel internacional como un puente humanitario, hoy como un puerto donde la hospitalidad, la honorabilidad y el buen deseo siempre están de mano desde la administración, de la cabeza de la administración, como todas las personas. Tenemos que aprovechar este puerto, tenemos que aprovechar esta gran actividad y cuidar nuestra ciudad, Puerto Cabo San Lucas, para que nos vaya mucho mejor en próximos años. Agradecerles a todos ustedes que nos estuvieron viendo, a las personas por ahí que nos estuvieron comentando, muchísimas gracias. Estamos a punto de cerrar ya el bloque. No sé si gustes despedirte o tengas algún comentario que quieras ahondar más, Fernando. En el argot marino, deseo a todos que tengan buenos vientos y buena mar. Gracias por escucharnos y por vernos. A todos mi saludo. Pues
Nos estamos viendo pronto con mejores y muy buenas noticias y esperemos como siempre poderte tener acá, Fernando. Claro. Sabes que este medio siempre está abierto. Gracias. Para tanto el puerto como para tu persona. No, muchas gracias, Carlos, y a todos tus televidentes, a todos los seguidores. Se les agradece ser parte de esta historia, se les agradece su tiempo que inviertan para enterarse de la información, enterarse de lo que ocurre en el puerto. Pasan muchas cosas en el puerto de Cabo San Lucas, pero soy de la idea que podemos hacer buena noticia todos juntos si nos lo proponemos. Así es que desde aquí mi saludo y mi agradecimiento por su tiempo. Gracias, espero darles mejores pronto noticias. Nos estamos viendo pronto, jóvenes.